y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Y en esta hora queremos compartir con ustedes este mensaje de la palabra de Dios que lo hemos titulado Dios y sus siervos. Dios y sus siervos. Y lo hemos basado en una historia que muchos de ustedes conocen, que está en el primer libro de Reyes, capítulo 17, a partir del versículo 8 en adelante, y es la historia del profeta Elías con aquella viuda de Sarepta, aquella mujer pobre, viuda, que estaba en una situación muy crítica, estaba pasando una crisis seria de muchos tipos, y de pronto el Señor pues envía ahí al profeta a su casa, y grandes cosas suceden en esta casa, en este hogar, en esta familia. La palabra del Señor nos dice en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8 en adelante, lo siguiente. Primero de Reyes 17, del 8 al 16. Vino luego a él palabra de Jehová, a Elías, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Padre, bendice tu palabra, una vez más pedimos, y ayúdanos a, mientras meditamos en ella, escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, a través de la historia, siempre que ha habido grandes crisis, Dios ha levantado grandes hombres y mujeres fieles para anunciar su palabra y comunicar su voluntad en medio de las crisis. Las crisis, aunque muchas personas las ven como algo negativo, la mayoría de nosotros percibimos la crisis como experiencias negativas. Sin embargo, en medio de la crisis, Dios se manifiesta de una manera poderosa y única. Vemos la mano de Dios de diferentes maneras obrando en nuestra vida. Y como decíamos, en medio de la crisis, Dios se encarga de levantar hombres y mujeres fieles para cumplir sus propósitos. Hombres y mujeres que tienen muy claro el llamado de Dios en su vida y la responsabilidad ante ese llamado. Hombres y mujeres que saben que Dios les ha llamado y que saben la responsabilidad que implica el llamado de Dios. Porque ser llamado por Dios es un privilegio, pero también implica una gran responsabilidad. La palabra de Dios dice
que nosotros, el pueblo de Dios, aunque somos muchos, sin embargo, en comparación con la población mundial, somos pocos. Y hemos sido llamados, dice la Biblia, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por tanto, tenemos un privilegio al entre tantos millones de personas ser parte de ese pueblo de Dios. Pero tenemos una responsabilidad al ser parte de ese pueblo de Dios. Y es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En medio de la crisis, Dios tiene ese pueblo escogido, Dios tiene esos hombres, esos siervos y esas siervas para predicar su palabra, para llevar a cabo su voluntad en medio de la crisis. Así ha sido a través de la historia de la humanidad. Hombres y mujeres que apoyándose en Dios, confiando en su gracia y su poder, han llevado a cabo el propósito con el cual Dios le ha llamado. Hombre al fin, mujer al fin. ¿Qué quiere decir eso? Imperfectos, pero fieles a Dios. Imperfectos, pero que han comprendido su llamado y la responsabilidad que implica ese llamado. Imperfectos, pero con un corazón lleno de amor por ese Dios que los llamó, que los salvó y que los puso a servirle en su obra. Hombres y mujeres como Moisés, hombres y mujeres como Josué, Daniel, Esther, Débora, María, entre otros muchos que aparecen en la Escritura y que otros que están en la historia del cristianismo y de los hombres y mujeres que han sido fieles al Señor. Hoy también vivimos tiempos de crisis mundial. Hoy vivimos tiempos de crisis. Algunos quizás no lo perciban, pero estamos viviendo en una gran crisis. Unos lo disimulan mejor que otros, pero ciertamente la realidad es que el mundo está viviendo uno de los peores momentos de su historia a nivel mundial. Dios maneja los hilos de esa historia y eso es bueno saberlo. No estamos aquí, como dirían por allá por mi país, al garete. No estamos sueltos. Dios no se le ha ido la rienda de las manos. Dios mueve los hilos de la historia y usa aún el pecado, aún a esos hombres impíos que muchas veces hacen cosas y nosotros no entendemos por qué alguien no le pone un stop. Porque Dios de alguna manera está usando también esos eventos, esas situaciones en diferentes partes del mundo para llevar la historia a su punto culminante, tal y como Dios lo ha planeado desde la eternidad. Qué bueno es saber que no somos parte del azar, que no estamos aquí como algo casual, sino que somos parte de un plan eterno y perfecto, diseñado por el Dios del universo. Para estos tiempos de crisis, Dios ha reservado un pueblo de siervos y siervas, su iglesia, que estén dispuestos a hacer su obra aún en medio de diferentes contextos y ante circunstancias más difíciles. Realmente estamos convencidos de que en medio de grandes crisis Dios llama a siervos fieles que estén dispuestos a hacer su voluntad. De diferentes maneras he dicho lo mismo. Si se han dado cuenta, he repetido varias veces esa frase porque quiero que eso quede grabado en sus mentes y en sus corazones. En medio de la crisis, lo digo una vez más, Dios llama a siervos fieles que estén dispuestos a hacer su voluntad. Y quiero decirte en esta mañana que ese siervo y esa sierva fiel que Dios está llamando en estos tiempos de crisis tiene tu nombre. Tiene tu nombre y tiene mi nombre. No están hablando del hermano que está a tu lado. No están hablando del maestro de la escuela dominical. Están hablando de ti. Estoy hablando de ti. Dios te está hablando a ti en esta mañana. Dios te está hablando a ti. Veamos el caso de Elías. En esta experiencia que se nos narra aquí en el libro de Reyes. Vamos a ver en primer lugar el llamado de Dios. Para comprender un poco que cuando Dios nos llama, hermanos, es algo maravilloso. Maravilloso. Es maravilloso que en medio de tanta gente Dios te haya llamado a ti.
Es maravilloso que Dios nos haya buscado y se haya fijado en nosotros. Muchas veces le he preguntado al Señor, ¿por qué a mí? Me acuerdo cuando era niño, no sé si alguno recuerda esa película, la película se llamaba ¿Por qué me escogiste precisamente a mí? No era romántica ni nada de eso, pero tenía ese título. Y muchas veces yo le he hecho esa misma pregunta al Señor, ¿por qué me escogiste precisamente a mí? Y la respuesta, hermano, es clara. Porque a lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. La respuesta es clara. Dios se glorifica en aquellos que quizás el mundo desprecia o menosprecia. Así que el hecho de que Dios me haya escogido no es porque yo sea la última Coca-Cola del desierto, ni usted tampoco, sino porque Él quiere glorificarse en su vida y en la mía. Hay mucha gente mucho más capacitada que yo allá afuera. Hay mucha gente con un coeficiente de inteligencia mucho mayor que el mío. Hay gente que tiene una cantidad de recursos que son millonarios, multimillonarios. Pero ¿por qué Dios me escogió a mí? ¿Por qué Dios te escogió a ti? ¿Por qué hoy estás tú aquí sentado en una iglesia humilde, escuchando la palabra, pero escuchando no la palabra del pastor? Estás escuchando la palabra de Dios. De ese Dios eterno, soberano, de ese Dios que trazó este plan perfecto y que te puso a ti como parte de ese plan. ¿Acaso no es un privilegio grande ser parte de ese plan eterno? Que antes que usted naciera ni pensara en existir, ya Dios había pensado en ti para este tiempo y para este momento. A veces vemos una película o algo así de tiempos pasados y decimos, ay, me hubiera gustado vivir en esa época. ¿Sabes qué? No. Tú no estás en la época equivocada. Dios te diseñó y planeó que tu existencia tenía que ser en este tiempo, en este lugar. Este es el tiempo por el cual Dios te puso ahí. Si te pones a pensar, yo quisiera haber vivido en la época de hace 200 años atrás. No había tanta tecnología, se vivía más sencillo, quizás más tranquilo. Había sus luchas también. Había pecado igual. Había también crisis, porque la crisis empezó, ¿sabe dónde? En el huerto de Edén. Ahí empezó la crisis y no ha parado. Desde entonces el ser humano está en crisis y tiene un gran problema. Hermano, ayer sufrí no sé cómo decir. Ayer sufrí una especie de decepción. Estaba oyendo a un pastor predicar. Y aunque en todo el mensaje no mencionó la cruz, ni mencionó el arrepentimiento, ni nada de eso, sí habló del pecado. Y habló del pecado de esta manera. El hombre tiene una tendencia al mal, que eso es un problemita que tiene el hombre. El hombre tiene un problemita, que es que tiene esa tendencia a hacer lo malo. Y yo decía, eso no es un problemita, eso es un problemón. Eso es un problemón y es el peor de todos los problemas que tenemos. Se llama el pecado y el pecado está en nosotros. Nacemos con ese gen pecaminoso. Es un gran problema, no es un problemita. Es un gran problema. Es un gran problema, pero para su gloria el Señor ya lo solucionó. Y lo solucionó en la cruz del Calvario. Cuando Jesucristo fue allí, derramó su sangre para limpiarte a ti y a mí y para liberarnos para siempre del poder del pecado y de la muerte. Qué glorioso es eso, ¿verdad? Qué bendición. Yo casi que he cambiado el mensaje hoy, pero Dios actúa de esa manera. Pero no, nos quedamos en Elías, Versículos 8 y 9. Hermanos, cuando Dios llama, garantiza dirección para hacer su obra. Por eso hablaba del privilegio y por eso hablé de todo eso que había hablado hasta el momento, que hablé hasta ahora. Porque estoy pensando, y mientras yo pienso, trato de que ustedes piensen conmigo y que mediten en el gran privilegio de ser un hijo de Dios. No es poca cosa.
No es poca cosa y nosotros tenemos que pensar en esa grandeza, porque eso le va a ayudar a usted, mi hermano. ¿Por qué usted se avergüenza de ser cristiano? ¿Por qué a veces me avergüenzo de que la gente sepa que soy cristiano? ¿Por qué me da pena de que la gente públicamente me señale y me diga, tú eres cristiano, tú vas a la iglesia? Y hacemos así como que, sí, yo voy a la iglesia, sí. Como si usted estuviera traficando algo ilegal. Como si fuera algo vergonzoso. Cuando la gente pecadora tienen hasta un día donde celebran su orgullo, el orgullo de ser un pecador. Pues entonces, como usted, que tiene la bendición y el privilegio de ser también un pecador, pero redimido por la sangre de Cristo, se va a avergonzar de eso? ¿Cómo me voy a quedar callado? ¿Cómo voy a tener temor de hablar de mi Señor? Hermano, cuando Dios nos llama, garantiza dirección para su obra. Mire, no tenga miedo. Quizás usted dice, sí, pastor, usted dice que Dios me está llamando, pero yo no sé qué hacer. Yo no sé qué es lo que Dios quiere que yo haga. Dice la Biblia aquí en el versículo 8, que vino luego a él, al profeta, palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón. Dios le dio instrucciones a Elías. Y a ti también te las ha dado. Y están aquí en su palabra. Dios nos ha dado instrucciones. Muchos de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. El problema es que no lo hacemos. Pero sí sabemos. Dios nos ha dado instrucciones. Sabemos cómo vivir. Y si no lo sabemos, hermano, tenemos que estudiar la palabra. Tenemos que leerla. Tenemos que respirarla. La palabra tiene que llegar a convertirse en la sangre que fluye por nuestras venas, en el aire que respiramos. Mientras más conocemos la palabra de Dios, más vamos a conocer al Dios que inspiró esta palabra, y sabremos todas las cosas que necesitamos saber para hacer su voluntad. Cuando Dios llama, garantiza el sustento para cubrir nuestras necesidades. Ah, sí, pastor, Dios me está llamando, pero yo tengo que trabajar duro, tengo que romperme el lomo, no tengo tiempo para servir al Señor. Muchas veces cuando actuamos de esa manera, se nos olvida que el que provee para nuestras necesidades es Dios y no nosotros. O sí, hay que trabajar, la Biblia lo enseña, el que no trabaje, que no coma. Pero tenemos que tener cuidado cuando le hacemos un altar al trabajo. Y tenemos al Señor por ahí de emergencia cuando nos aprieta el zapato, decimos en mi país. Tenemos que tener cuidado. No olvidemos que nuestro proveedor es Dios. Él es el que nos provee. Porque el día que la salud se nos quebrante, el día que hay una crisis, que perdamos el trabajo. Esta mujer estaba en tremenda crisis, ¿sabes? No tenía marido. Hoy las mujeres ayudan, pero tienen seguro social, el marido le dejó una herencia, qué sé yo, trabajan. Pero en esa época, una viuda, y tenía un hijo ahí, parece que o era muy pequeño, o el hombre no trabajaba mucho, no sé, pero se estaba muriendo de hambre. Había una crisis, había tremenda sequía, y dice que cuando el profeta llegó, le dijo, lo único que me queda es un bocado. Me voy a comer lo que me quede y me voy a tirar a morir con mi hijo ahí, porque no tengo de dónde sacar nada. Había una crisis seria. Y el profeta le dice algo, y quizás alguien interprete y dice, oye, este profeta no es fácil. La mujer le está diciendo que no le queda comida y le dice, dame a mí primero. Sí, pero no es egoísmo, no se trata de eso. Se trata de que aquel profeta fue con ese mensaje de parte de Dios para ver cuál era la prioridad. La obediencia, la prioridad. Yo le voy a dar al profeta de Dios porque Dios lo envió aquí, porque Dios me dijo, dice la Biblia que ya Dios le había dicho a ella que sustentara al profeta. Ella pudo haber dicho, pero no tengo más. Miren, esto es un pasaje hermoso para cuando nosotros usamos como justificación que no tengo para dar. Nadie es tan pobre que no tenga que compartir con los demás. Nadie es tan pobre que no tenga que compartir con los demás. Y en este contexto, mucho más. Mucho más.
Así que lo demás son puras excusas. Esta mujer era una viuda, era pobre, no tenía sustento, pero Dios le dijo, comparte tu comida con este hombre y no te va a faltar nunca más ni harina ni aceite. Y dice la Biblia que la palabra que Jehová había dicho se cumplió. Comieron, tenía para una sola porción de comida. Dice la Biblia que comieron por muchos días y nunca más faltó el aceite y nunca más faltó la harina, como Dios lo había dicho a Elías. Hermanos, cuando Dios llama, garantiza el sustento para cubrir nuestras necesidades. A veces decimos, pero ¿cómo yo busco la voluntad de Dios sobre este empleo que estoy buscando? Es que la Biblia no dice, muévete para esta compañía o muévete para la otra, pero hay principios bíblicos que usted puede tener en cuenta a la hora de tomar esa clase de decisiones. ¿Cuáles son las demandas que te va a hacer el nuevo empleo? O te van a pagar más, vas a tener mucho más dinero, pero vas a tener quizás mucho menos tiempo para dedicarle al Señor. Entonces, la Biblia te dice claramente cuál debe ser tu decisión y en qué empleo tú debes estar. Pero es que me ofrecen más dinero, pues tú decides. Si vas a cambiar la oportunidad de servir al Señor por tener un sueldo más jugoso, quizás usted crea que valga la pena hacer ese negocio. Yo creo que no. Dice la Biblia, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hermanos, vivimos en un contexto donde la sociedad nos está constantemente enseñando que tenemos que vivir a un nivel de vida que ellos nos imponen. Ellos nos imponen ese nivel de vida y nosotros queremos seguir ese ritmo. Y como queremos seguir ese ritmo, nos seguimos esclavizando y seguimos canjeando y pagando el precio que no se paga con dinero, se paga con mi relación con Dios, se paga con mi servicio a Dios, se paga con mi familia. Algunos por ganar más dinero están perdiendo a la familia. Algunos por ganar más dinero están perdiendo sus matrimonios. Algunos por ganar más dinero están perdiendo su comunión con Dios. Y algunos por ganar más dinero se van a ir al infierno. Porque aquel hombre que Jesús se encontró con él en el camino le dijo, los mandamientos conoces. No adulterarás, no matarás, no dirás falso testimonio. Todo eso lo he guardado en mi juventud. Y Jesús le dice, muy bien, un aplauso. Pero ahora te voy a pedir una sola cosa. Ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sigue. Y dice la Biblia que ahí le tocó, le puso el dedo en la herida. Dice que se fue muy triste porque amaba las riquezas. Amaba lo que tenía. Y sabemos que aunque guardaba todos esos mandamientos, lo más probable, si la historia no está en la Biblia, si la historia no cambió, ese hombre con toda su riqueza se fue al infierno. Porque no fue capaz de poner a Jesucristo en primer lugar. Jesucristo no es algo más. Jesucristo no es algo más en mí, en todas las cosas que me rodean. Jesucristo es lo primero, lo principal. Yo no soy el centro y lo demás gira a mi alrededor, y dentro de las cosas que giran a mi alrededor está también Cristo. No, Jesucristo es el centro y yo tengo que vivir para Él. De lo contrario, la ecuación no va a dar el mismo resultado. No va a dar el mismo resultado, hermano. Y yo le digo, yo le insto, yo le animo a que usted busque en la Biblia el llamado de Jesucristo. Cuando léase los evangelios, y usted va a ver lo radical, muy amoroso, muy compasivo, muy misericordioso, pero radical. Radical. Y nosotros confundimos amor con, ¿cómo se llama esa palabra? ¿Cómo es? Como que todo está bien. ¿Cómo que dice? Hay que ser tolerante. Esa es la palabra que está de moda. La tolerancia. Jesús amaba al pecador. Jesús se sentó con la prostituta a hablar ahí en el pozo. Jesús se fue con los pecadores y se sentaba a comer y les hablaba y se juntaba con el que nadie se juntaba y abrazaba al leproso. Y ese era Jesús, amaba a la gente. Pero su mensaje no lo diluía. Amaba a la gente, pero no diluía
envía su mensaje. El que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. De lo contrario, te amo mucho, pero te vas a perder. Porque si quieres seguir en pos de mí, toma tu cruz cada día y sígueme. Y aún a sus discípulos. Maestro, esa palabra es muy dura. ¿Quién la puede oír? La gente se está yendo. ¿Se quieren ir ustedes también? Pueden hacerlo. Jesús no le cayó atrás a la gente. No se vayan, no se vayan. No me dejen solo. No, no, no. ¿Ustedes se quieren ir? Buen viaje. Buen viaje. Te amo de tal manera que dejé mi trono de gloria, me despojé a mí mismo, tomé forma de hombre, vine a sufrir, vine a morir en una cruz. Así de esa magnitud de mi amor por ti. Pero yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Cuando Dios llama, garantiza, amados hermanos, también el poder que respalda el llamado. El poder que respalda el llamado. La Biblia dice que Elías fue con este mensaje a casa de la viuda. La viuda lo recibió. Y la palabra que Dios le dio se cumplió. Pero después de haberse cumplido esta palabra, la viuda pasó por otra crisis. Y lo narra el versículo 17 en adelante. Y la crisis por la que pasó esta mujer, estando el profeta en su casa hospedado, dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová. Era un niño, no era un vago, era un niño. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y le dio a su madre y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Cuando Dios te envía, Dios te va a sostener, te va a sustentar, pero Dios te va a respaldar con su poder. El poder no era de Elías, el poder era de Dios. Quien resucitó al niño no fue Elías, fue Dios. Elías acudió a Dios en oración, reconociendo que él era el único capaz de poder hacer volver a la vida a ese niño. Y Dios lo escuchó y Dios se glorificó. Porque Elías era un hombre llamado por Dios y era un hombre que reconocía que Dios le iba a sostener y que Dios le iba a respaldar con su poder. Así que veamos entonces rápidamente la respuesta de este siervo fiel. Estamos hablando de cómo Dios llama o las cosas que Dios nos da cuando nos llama. Dios nos llama y garantiza dirección para nuestra vida, para hacer su obra. Dios nos llama y garantiza el sustento para cubrir nuestras necesidades. Dios nos llama y garantiza el poder que respalda ese llamado. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra respuesta como fieles siervos de Dios? Primero, obedecer su palabra. La Biblia dice que cuando Elías recibió la palabra de Jehová, en el verso 9, dice que Dios le dijo, levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allá a una mujer viuda que te sustente. Versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Elías obedeció la palabra del Señor. Y esa es la respuesta de un siervo fiel. Nosotros estamos llamados a ser siervos y siervas fieles del Señor. Dios nos ha dado una tarea que hacer y es compartir nuestra fe, es proclamar las verdades de Dios a aquellas personas que no le conocen. La pregunta es, ¿cuántas veces el Señor nos las tiene que decir para que empecemos a hacerlo? A Elías parece que se lo dijeron una sola vez y se levantó y fue. Sabemos, hermanos, que tenemos todo tipo de excusas para no hacerlo, pero son solo esas excusas. Dios nos ha llamado
Y ya dijimos que si Él nos ha llamado, Él garantizará la provisión, Él garantizará el poder, Él garantizará su presencia con nosotros. Nos toca a nosotros obedecer al Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Usted sabrá. Usted sabrá. Cada uno de nosotros tiene diferentes maneras, diferentes temperamentos, diferentes caracteres. Trabajamos en diferentes lugares. Vivimos a veces en contextos diferentes, familias diferentes. El punto es que sea como sea que usted lo haga, usted y yo tenemos que hacerlo. Tenemos que ser obedientes, tenemos que traer gente a los pies de Cristo. No es solamente traerlos a la iglesia, tenemos que traerlos a los pies de Cristo. Porque no es la iglesia la que salva, es Cristo. Entendamos eso. No vamos a llenar esto, sí, vamos a llenarlo para que la gente se salve, para hablarle de Cristo, o con gente salva, que vengan, que conozcan al Señor y que se queden sirviendo al Señor en su reino. Pero no es la iglesia lo que salva, no, lo traje a la iglesia y ya cumplí. No, qué bueno que lo trajiste a la iglesia, gloria a Dios, pero hay que orar por esa persona, hay que ministrarle, hay que predicarle hasta que se convierta a Cristo. Porque traerlo a la iglesia no es la meta final, es llevarlo a los pies de Jesucristo. Este hombre, como siervo fiel, fue obediente, se levantó y fue. El siervo fiel transmite también fielmente la palabra de Dios. Hermano, usted no tiene que inventar nada a la hora de predicar. Usted tiene que decir lo que Dios ha hecho en su vida. Y usted tiene que decir lo que la palabra dice. A veces, muchas personas a veces dicen, pero es que yo no sé qué voy a decir. Que no sabe lo que vas a decir. Claro que sí. ¿Qué ha hecho Dios contigo? Dios no ha hecho nada. Bueno, si no ha hecho nada, siéntate y yo te voy a decir lo que hizo conmigo primero. Porque todavía quizás tú no eres salvo. Pero si eres salvo, ya Dios tiene que haber hecho algo contigo. Cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas hizo Dios contigo. Esa era la manera en que Jesús mandaba a la gente a evangelizar. Bueno, aquel endemoniado tenía una legión de demonios. Cuando se encontró con el Señor y su vida cambió, Señor, quiero seguirte. Le dijo, no, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas Dios hizo contigo. Entonces, no, pastor, es que yo nunca he pasado un curso de evangelización. No lo necesitas. Le digo la verdad, no lo necesitas. Necesitas el deseo de compartir con la gente lo que Dios ha hecho contigo. Después, si viene el curso, perfecto. Ahí te pules. Pero no esperes a pasar el curso, a ser doctor en evangelización para empezar a evangelizar. Empieza a compartir lo que Dios ha hecho contigo y verás cuán grandes cosas Dios va a continuar haciendo a través de ti. Actúa bajo el poder de Dios. El siervo de Dios actúa bajo el poder de Dios. Mire, dice que Elías fue y le dijo a la mujer, Dios me dijo tal cosa. Y tal y como Dios se lo dijo, él se lo repitió a la mujer. Y Dios respaldó a Elías porque dio el mensaje tal y como Dios se lo había dado. Hay muchas personas hoy que están inventando mensajes. Dios me dijo, Dios no les dijo nada. Y se la pasan diciéndole a todo el mundo, Dios me dijo, Dios me dijo. Y Dios no le ha dicho nada. Dios me dijo, aquí está, miren, Dios me dijo. Aquí está. Dios me dijo que leyera la Biblia para saber lo que Él me dijo. Pero aún así, hermano, cuando Dios ponga en su corazón de manera particular algo sobre alguien, sea obediente. Sea obediente. Y vaya y comparta el mensaje de la palabra con esa persona. Actúa bajo el poder de Dios. El versículo 17, que ya vamos a ver, ya lo vimos, cómo muere aquel niño y Elías va allí y él no podía hacer nada humanamente con aquel muchacho. No podía hacer nada. Pero él sabía que el Dios que lo había llamado era un Dios poderoso. Era el Dios todopoderoso. Y clamó a Dios y Dios hizo el milagro. Dios hizo el milagro. Hermano, no tenga miedo orar por un enfermo y que no se sane. A veces ese temor es falta de fe. Pero yo quiero que usted sepa algo. Usted no es responsable de sanar a nadie. Es Dios. Usted es responsable de creer que Dios lo puede sanar. Y de orar, porque dice la Biblia que oremos por los enfermos.
El problema está cuando usted dice, ay, pero yo oraría, pero yo lo veo tan mal. Si usted cree que Dios puede hacerlo, si usted cree que lo puede hacer, entonces no ore. No. Pero crea que Dios lo puede hacer. Ay, si yo oro y Dios no hace nada. Ah, no, ore. Mire cómo oró Elías. Usted vio la oración que hizo Elías. Elías dice que clamó a Jehová diciendo, Dios mío, y expuso la situación de la mujer. Dijo, Señor, hasta esta mujer que me ha hospedado en su casa, tú la vas a llevar así, tan recio. Dice, y se tiró sobre el niño, se tendió sobre el niño, y le dijo a Dios, te ruego. Porque una cosa es orar con fe, y otra cosa es ser prepotente con Dios. ¿No? Señor, sánalo ahora. ¿Usted ha visto predicadores así? O algunos que, presumiendo fe, dicen, yo sé que ya tú lo sanaste. Y el hombre se muere al otro día. Y entonces después lo teologizan y dicen, claro, lo sanó, ya está con él, le quitó la enfermedad. No me digas que esa no era la oración. La oración era que lo sanara aquí y en este cuerpo, en este mundo. Sí, porque esa es la parte teológica que le ponemos cuando Dios nos hace el milagro que estamos pidiendo. Señor, yo sé que ya tú lo sanaste. El hombre se muere al otro día y la gente, pero Dios no lo sanó. Oh, sí, claro que lo sanó. Se lo llevó y ya está libre de pena y de enfermedad. No. No vamos a... usted oró para que lo sonara aquí, ahora, y que siguiera aquí viviendo. Porque si no le digo, Señor, llévatelo, ahí va a estar mejor. Me explico, hermano, lo que estoy... Pero oremos con fe. El poder no está en mí, es de Dios. Pero Dios me ha dicho a mí que si hay alguien enfermo, que ore por él. Y Dios se encargará de sanarlo. No soy yo. Ahora, yo voy con fe en lo que Dios ha dicho y Dios será el responsable de lo que pase. Si usted lo que quiere es ganar puntos para usted, entonces cuídese de lo que usted dice. Cuídese de lo que usted dice. Si usted quiere ganar nombre, si usted quiere decir, wow, el hombre de Dios estuvo aquí y oró por mí, me sanó, y que todos sepan que el pastor oró por mí, me sané. Oye, ¿qué clase de hombre de Dios? ¿Para llevarme yo la gloria? No. Yo le oro al Señor. Si lo sana, gloria a Dios. Si no lo sana, el problema del Señor también. A mí no me echen la culpa. Yo hice lo que Dios dice. Yo creo que Él no puede sanar y oré para que Dios lo sanara. Si lo hizo o no, es cuestión del Señor. Porque Él es soberano, Él tiene sus planes, Él tiene sus propósitos. Ahora, cuando vamos a Dios con pretensiones y cosas, yo creo que Dios no se glorifica de esa manera. Miren, hermanos, que ese siervo fiel de Dios mantiene una relación estrecha con Dios. Y esa es la otra característica. Miren la manera en que Elías habla con Dios. Miren la manera en que Elías habla con Dios. Y le presenta ahí la situación de aquella mujer. Y le dice, Señor, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de ese niño a él. Elías sabía quién era Dios, conocía a Dios íntimamente, tenía una relación íntima con él. Una persona que no tiene una relación íntima con Dios no ora de esa manera. No ora de esa manera. A veces no nos atrevemos a ir más profundo con el Señor en oración porque no le conocemos. Y cuando usted no conoce a una persona, pues usted no llega hasta la cocina de su casa, ¿verdad? Usted no llega hasta la cocina de su casa, usted se queda en la sala. Buenas, puedo pasar. A medida que usted va teniendo confianza, la persona le abre la puerta y usted sabe que puede llegar hasta donde pueda, hasta donde han permitido. Cuando usted ya es familia de la persona abre la puerta, usted va al refrigerador, toma agua y se siente en confianza. Hay personas que en su relación con Dios es tan lejana que a la hora de orar no saben ni cómo le van a pedir al Señor, no saben ni cómo... ay, Señor, ¿tú crees que tú pudieras? A lo mejor, si, no sé, mira. Pero cuando yo sé quién es Dios, yo lo conozco y yo hablo con Él todos los días y Él me habla a mí todos los días, yo tengo esa relación con Él, yo le puedo decir al Señor, Señor, a esta mujer también tú le vas a quitar su hijo. Aparte de ya de todo lo malo que está esto, también tú vas a hacer con Él. Señor, ten misericordia de ella, Señor. Pero hay gente que no se atrevería a hacer esta clase de oración. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Tienen miedo que los parta un rayo. Ay, yo no puedo hablarle a Dios. Sí, hermano, porque no hay esa familiaridad. Dice el libro de Hebreos,
acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, confiados en la gracia, en lo que Jesucristo hizo, confiados en la misericordia de Dios. Pero cuando nosotros no experimentamos esa cercanía, pues tratamos a Dios de lejos, de lejos. Y eso habla de que nuestra relación con Dios no es íntima. Por eso, un siervo fiel responde al llamado de Dios en obediencia, transmite fielmente su palabra, actúa bajo el poder de Dios y mantiene una relación estrecha con Él. Y por último, glorifica a Dios con su vida. Esta mujer terminó diciendo, dice el versículo 24, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Hermano, Elías oró por aquel muchacho resucitó. Aquel muchacho resucitó. Dios es el Dios que tiene el poder de la resurrección. Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Y dice que con ese mismo poder que lo resucitó a Él, nos va a resucitar a nosotros. Así que, si Él venció el poder de la muerte, Él puede también resucitar a la persona más muerta que esté. Puede hacerlo de un muerto físico, pero sobre todo de un muerto espiritual. ¿Recuerdan el valle de los huesos secos en Ezequiel? Señor, vivirán estos, le dice Ezequiel, vivirán estos huesos. Tú lo sabes. Tú eres el único que puedes hacer que estos huesos vivan. Hermano, lo que tenemos que hacer es ir en el nombre del Señor. Lo que tenemos que hacer es ir apoyándonos en el poder del Señor. Lo que tenemos que hacer es ir y dar la palabra del Señor, no la de nosotros, la de Él, para que Dios resucite a esos muertos que están caminando, pero que están muertos espiritualmente. Y Dios se va a glorificar. Dios se va a glorificar. La manera es que las personas van a ver en nosotros que ese Dios vivo, que es capaz de resucitar a los muertos, vive en nosotros. Vive en nosotros. Vivimos en un mundo que está en crisis. Decíamos al principio, crisis global, crisis mundial, crisis económica, política, social, espiritual, religiosa, una crisis de identidad y propósito. Ya la gente no sabe lo que son. La gente no sabe qué cosas son. Ahora hay más confundidos que nunca. Nos contaba el hermano en la clase de un personaje que parece que es transedad. Usted sabe que existen los transedad ahora. Usted puede tener 100 años, pero se siente como un niño de 20 y usted viste, habla y anda como si tuviera 20 años. Solamente que si le dan seguro social y dice que es un niño de 20, un muchacho de 20 años, un cuerpo de 80, le quitan el seguro social. Me imagino, ¿no? Deberían poner esa ley también. Hay transgénero, hay transespecies. Ya gente que no quiere ser gente, quieren ser gatos y perros. Bueno, nos reímos, pero eso da ganas de llorar. Porque es el mundo en que estamos viviendo. Transgénero, transespecie, transedad, trastornados de la cabeza. ¿Y saben qué? Todo es el pecado. El pecado. Entonces, amados hermanos, hay crisis de identidad, hay crisis de propósito. Y nosotros que hemos conocido al Señor, que nos ha dicho ya quiénes somos realmente en Cristo, de dónde venimos, hacia dónde vamos, que tenemos un propósito en la vida, que tenemos las respuestas a las preguntas existenciales del ser humano, que son esas, ¿qué hago en esta tierra? ¿Para dónde voy? Usted tiene esa respuesta allá si usted es cristiano. Pues nos toca hacérselo saber a ellos. Hay un Dios que te puso en esta tierra con un propósito. El principal propósito es que glorifiques su nombre, no que tú seas feliz. Porque a menos que glorifiques a Dios, tú no vas a ser feliz nunca en tu vida. Y el propósito es que te arrepientas de tus pecados, porque has ofendido a Dios, que te reconcilies con el Señor a través de la fe en Jesucristo y que puedas vivir cumpliendo el propósito de Dios. Dios te ha llamado para que le sirvas. Y para que le sirva no solamente aquí dentro, sino allá afuera. Que las personas puedan ver y decir, como dijo esta mujer, ahora conozco que tú eres un varón de Dios. Ahora conozco que tú eres una mujer de Dios. Y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Porque no es solamente lo que digo, no es solamente lo que Elías dijo, es también lo que Elías hizo, que respaldó lo que él había dicho.
A veces decimos unas cosas y hacemos otras. Pero cuando nuestras palabras van junto con nuestras acciones, con nuestras obras, con nuestra vida llena del poder del Espíritu Santo, las personas van a ver que somos hombres y mujeres de Dios. Dios va a ser glorificado y las personas van a ser salvas. En medio de la crisis, Dios llama a siervos fieles que estén dispuestos a hacer su voluntad. Ya has descubierto para qué Dios te ha llamado. No tienes que esperar a oír la voz audible de Dios. No tienes que esperar que un ángel venga del cielo a decírtelo. No tienes que esperar tener una visión. Necesitamos ir a la palabra y comprender que somos parte de ese pueblo que fue llamado a anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios te está llamando hoy a ti, que eres un siervo fiel, y te está llamando a que no desistas, a que no te rindas, a que no tires la toalla, a que perseveres y animes a otros para que sirvan al Señor con fervor, respondiendo al llamado que Dios le ha hecho. Pero Dios te está llamando a ti también, que estás acostumbrado a venir a la casa del Señor cada domingo, escuchar la palabra, cantar y volver a salir sin una resolución seria de servir a Jesucristo. Te has acostumbrado, pero nada pasa. Un domingo tras otro y sales de aquí y vuelves a la rutina y se te olvida lo que Dios te dijo hoy. Dios te está llamando también a ti en esta hora. Dios te está llamando a ti que aún no conoces íntimamente al Señor. Quizás no conoces de oída, quizás has oído hablar de Él, pero no tienes una relación íntima con Jesucristo. Te está llamando a ti que no eres salvo, porque Dios quiere salvarte y luego quiere usarte para salvar a otros a través de ti. Yo no sé si hay alguien en esta mañana que se siente identificado con alguno de estos llamados. Yo quiero decirte que Dios te está llamando, que el Espíritu Santo pondrá en tu corazón qué clase de persona de estas eres. Pero a todos Dios nos está haciendo un llamado hoy. Si soy de los que estoy sirviendo con fervor, Dios me está diciendo: no tires la toalla, no te canses, anima a otros, sigue adelante. Si soy de los que he perdido de perspectiva mi propósito y simplemente vengo un domingo tras otro, pero nada cambia en mi vida, nada pasa, no estoy sirviendo al Señor, sigo más tibio que un café a las 10 de la mañana hecho desde las 6. Dios me está diciendo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y si soy de esos que simplemente no conozco al Señor, me gusta la iglesia, me siento bien, pero no puedo decir que tengo una relación interna con Dios, Dios me está llamando también para que me arrepienta de mis pecados, para que mire a Jesucristo con fe, sea salvo y pueda ser un canal de bendición para aquellos que no le conocen y puedan venir al conocimiento de Cristo también. Yo voy a orar. Si usted quiere orar conmigo, hermano, póngase en pie. Si usted quiere recibir al Señor Jesucristo en esta mañana, le invito a que pase aquí al frente. Yo quiero orar por usted, quiero que la iglesia ore por usted. Vamos a orar juntos. Padre, gracias te damos. Gracias te damos en esta mañana, en este día, por la bendición que nos has dado de estar en tu casa, de alabarte, Señor, de bendecirte y de escuchar tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque tú nos estás llamando. Tú estás llamando a tu iglesia. Tú estás llamando, Padre, a esos que están fervientes en espíritu y te están sirviendo. Los estás llamando a que sigan adelante. Los estás llamando a que animen a otros. Tú estás llamando, Dios, a aquellos que han descuidado su relación contigo. Aquellos que están viviendo una vida de tibieza espiritual. Una vida materialista. Señor, con sus dones y talentos enterrados. Padre, tú los estás llamando a que aviven el fuego del don de Dios que está en ellos. Y aquellos que están hoy aquí, pero que todavía no han entregado su vida, no se han arrepentido de sus pecados de corazón y no han hecho de Jesucristo el Señor de su vida. Padre, tú los estás llamando con amor a que se reconcilien contigo. Padre, no sabemos cuándo va a ser el último día en que vamos a escuchar este mensaje. Padre, que hoy sea ese día de salvación. Que hoy sea ese día en que estos corazones se abran a tu amor, a tu gracia, Señor, a la salvación que estás ofreciendo en Cristo. Padre, bendice a tu iglesia, llénanos de tu Espíritu Santo y llénanos de ese fervor, Dios mío, que no muera,
Que no quede aquí hoy, Señor, sino que durante toda esta semana y durante el resto de nuestra vida podamos avivar ese fuego y que podamos decirle al mundo entero que todavía en Jesucristo hay esperanza, hay salvación, hay vida eterna, hay restauración. Oh Señor, te alabamos y te bendecimos. Y la iglesia dice amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Estamos despedidos.